Durante los años 1963 al 1965 tuvo lugar en la ciudad alemana de Frankfurt un resonante proceso al que asistieron como observadores anónimos diversos escritores famosos: Arthur Miller, Max Frisch, Martin Walser. Entre ellos figuraba Peter Weiss. Nuevamente el tema de Auschwitz, el tema de la absoluta destrucción del modelo humano, el tema del refinamiento técnico racionalizado al servicio del mal como totalidad ocupó las columnas de los rotativos. Entre el cansancio, la repulsión, la indiferencia y un ambiguo sentimiento de vergüenza nacional, fueron alzándose por fin las voces de aquellos de quienes requerían el último paréntesis político ya vencido y liberado. Poco tiempo después se estrenaba Peter Weiss, La indagación, construida con la materia escueta de las actas del proceso, acogiendo sintéticamente las declaraciones de los innumerables testigos, inculpados, fiscal y defensores, venía a reflejar de la manera más objetiva posible las increíbles posibilidades dramáticas de la historia. En la indagación, los caracteres desaparecen, por así decirlo, asumidos en la magnitud del proceso. Los testigos representan a los casi 300 que realmente declararon. La acusación y la defensa son símbolo de un número mucho mayor. Solo los acusados sustentan sus nombres, y no por su propio significado, sino por su valor de ejemplificación del sistema que los produjo. Unos pocos entre centenares de culpables. Nombres que precisamente son los que ostentaban en el campo, a diferencia de los testigos que, cuando presos, no poseían más que un número, la cifra del anonimato. Una indagación que obliga a decir a uno de los testigos del proceso con palabras que vuelven sobre la realidad y la denuncia. Yo salí del campo, pero el campo sigue entre nosotros. Señor testigo, usted era el jefe de la estación a la que llegaban los trenes. ¿Qué distancia había entre la estación y el campo? Bueno, unos 2 kilómetros hasta la parte situada en el viejo cuartel y unos 5 kilómetros hasta el campo principal. ¿Conocía usted la finalidad de esos transportes? Yo no estaba al corriente del asunto. Pero usted sabía que los trenes llegaban cargados de hombres. Bueno, solo pudimos enterarnos de que se trataban de trenes cargueros. Más o menos se transportaban a 60 personas. Jamás y siempre estaba garantizado bajo la garantía del Reich. ¿Jamás se preguntó usted por qué los trenes regresaban regularmente vacíos del campo? Bueno, los hombres transportados habían obtenido allí su nuevo alojamiento. Señor testigo, usted ocupa hoy un puesto de dirección en la jefatura de la Red Federal de Ferrocarriles. Cabe pues suponer su pericia en cuestiones de equipamiento y de carga de trenes. ¿Cómo estaban equipados y cargados los trenes que llegaban hasta usted? Le he dicho que se trataba de trenes cargueros y se transportaban unas 60 personas por vagón. ¿Eran vagones de mercancías o vagones para el ganado? Eran vagones similares a los que también se utilizan para el transporte de ganado. ¿Tenían instalaciones sanitarias esos vagones? Lo desconozco. ¿Con qué frecuencia llegaban los trenes? No le puedo decir, no sé. ¿Llegaban con frecuencia? Sí, desde luego, era una estación término de muchísimo tráfico. ¿No le sorprendía a usted que llegaran trenes de prácticamente todos los países de Europa? Teníamos tanto trabajo que uno no podía ocuparse de esos asuntos. ¿Jamás se preocupó usted por el futuro de las gentes transportadas? Los hombres transportados eran enviados a realizar diversos trabajos. Pero no solo eran gentes aptas para el trabajo, eran familias completas con viejos y niños. ¿Sabes que yo no tenía tiempo de preocuparme del contenido de los trenes? ¿Dónde vivía usted? En la localidad. ¿Y quién más vivía en la localidad? La población nativa había sido evacuada de la localidad y allí vivían los funcionarios del campo y el personal de las industrias circundantes. ¿De qué industria se trataba? Eran factorías de la IG Farben o fábricas de la Krups, de Siemens. ¿Veía usted a los presos que trabajaban allí? Bueno, yo los veía al llegar y al salir. ¿Y qué aspecto le ofrecían esos grupos? Pues iban marcando el paso, cantaban.
¿No escuchó usted jamás oír hablar de las condiciones del campo? Se decían tantas tonterías que uno ya no sabía lo que atenerse. ¿Jamás escuchó nada sobre la aniquilación de seres humanos? ¿Pero cómo creer algo de todo aquello? Señor testigo, usted era el responsable de la expedición de mercancías. Mi única tarea era entregar los trenes al personal de maniobras. ¿Cuáles eran las tareas de ese personal? Enganchaban la locomotora para maniobrar y expedían los trenes al campo. Señor testigo, ¿cuántos hombres viajaban en cada vagón? No puedo informar sobre ello. Nos estaba terminantemente prohibido controlar los trenes. ¿Quién se lo impedía? Las brigadas de vigilancia. Señor testigo, ¿cuándo llegaban los trenes? Generalmente de noche. ¿Qué impresión le causaban tales cargamentos? Entiendo la pregunta. Señor testigo, usted es hoy inspector general de la Red Federal de Ferrocarriles. Su experiencia, pues, en cuestiones de viajes es grande, mirando a través de los respiraderos o escuchando ruidos por los vagones. No se preocupó de aquellas condiciones. En una ocasión vi a una mujer que sostenía a un niño junto a un respiradero y que una y otra vez pedía agua a gritos. Fui a buscar una jarra e intenté alargársela, pero un vigilante me dijo que me apartaba inmediatamente o sería fusilado. Señor testigo, ¿cuántos trenes llegaban a la estación? Un término medio de tren al día, en casos punta incluso 2 o 3. ¿De qué longitud eran los trenes? Solían llevar unos 60 vagones. ¿Estuvo usted en el campo? Una vez fui con la locomotora de maniobras, ya que tenía que discutir algo referente al talón de expedición. Bajé al lado mismo de la puerta de entrada y fui a las oficinas del campo. Pero luego casi no pude salir por carecer de carnet. ¿Qué vio en el campo? Nada, me sentí contento al irme de allí. ¿No vio usted al final de la rampa las chimeneas, el humo y el reflejo del fuego? Sí, vi humo. ¿Pero y qué pensó de todo aquello? Creí que eran los hornos para el pan. Había oído decir que allí se amasaba día y noche. Era un campo muy grande. Viajamos durante 5 largos días. Al segundo se habían acabado todas nuestras provisiones. Éramos 89 personas en el vagón, más algunos bultos y maletas. Hacíamos nuestras necesidades en la paja. Viajábamos además con muchos enfermos y un total de 8 muertos. En las estaciones aprovechábamos a ver por los respiraderos cómo la brigada de vigilancia era servida con café y comida por parte del personal femenino. Nuestros hijos habían dejado ya de quejarse cuando en la última noche cambiamos de dirección abandonando el terraplén y cogiendo un empalme lateral. Atravesamos un paisaje llano, iluminado de reflectores. Allí había un edificio alargado, parecía un granero. El edificio tenía una torre y debajo una puerta abovedada. Antes de cruzar la puerta, la locomotora se impactó, el tren se detuvo y abrieron bruscamente las puertas de los vagones, apareciendo unos hombres con trajes de rayos gritando. ¡Venga, fuera! ¡Rápido, rápido! De 1,5 metros hasta el suelo lleno de guijarros. Los ancianos y los heridos cayeron sobre esas piedras puntiagudas. Los muertos y los bultos fueron arrojados fuera, tuvimos que abandonarlo todo. Mujeres y niños a un lado, hombres a otros. Perdí de vista a mi familia, todo el mundo iba buscando a sus familiares. Les pegaban con bastones, los perros ladraban. Al final del andén se veía el cielo teñido de rojo. El aire estaba lleno de humo, un humo de olor, dulce, chamuscado. Era el humo que iba a quedar ya para siempre. Fue ya mi marido a llamarme. Fuimos siendo colocados y luego no podíamos cambiar de sitio.
la derecha o hacia la izquierda? ¡A la derecha! ¿A la derecha? 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 ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? A la izquierda. ¿A la izquierda? Los ancianos y los niños a la izquierda. A mí me tocó a la derecha. El grupo a la izquierda tuvo que salir atravesando las vías hacia un camino. Por un instante vi a mi madre entre los niños. Me sentí tranquilizada pensando que ya nos veríamos después. A mi lado una mujer dijo: Esos no en un campo de descanso. señaló los camiones del camino y un coche de la Cruz Roja. Vimos cómo se los subían a los coches y nos sentimos contentos de que pudiera marchar. Nosotros, en cambio, tuvimos que seguir a pie por los caminos llenos de barro. Yo llevaba de la mano a la hija de mi cuñada. Ella llevaba en brazos al más pequeño. Entonces uno de los presos se acercó y me preguntó si la niña era mía. Y cuando lo negué, me indicó que se lo entregara a la madre. Y yo lo hice, pensando que acaso la madre tendría ventajas. Fueron todos por la izquierda. A mí me tocó a la derecha. El oficial que nos distribuía era muy amable. Cuando le pregunté dónde iban los otros, me dijo: ¡Van a bañarse! ¡Dentro de una hora volveréis a veros! Una vez distribuidos, uno de los vigilantes llegó y preguntó: ¿alguien padece de algún achaque? Hubo quienes dieron un paso al frente pensando que así recibirían un trabajo menos duro. Cuando el vigilante se los llevaba, se produjo un tumulto. Acabó disparando a 5 bases. Señora testigo, ¿se encuentra en la sala la persona de quien usted está hablando? Señor presidente, hace muchos años ya que no me veo frente a ellos, me cuesta mirarlos a la cara. Ese de ahí de guarda parecido podría ser él. Se llama Bisov. ¿Está usted segura o tiene alguna duda? Señor presidente, aquella noche estaba yo muy despierta. Discutimos la veracidad de la testigo. Puede que haya reconocido la cara de nuestro cliente por una de las fotografías difundidas públicamente. La fatiga de la testigo no puede servir de base de declaraciones contundentes. Acusado Bishop, ¿tiene usted algo que manifestar sobre la acusación? Es un enigma para mí lo que afirma la testigo. Tampoco entiendo por qué dice 5 o 6. Si hubiera dicho 5 o hubiera dicho 6 sería más comprensible. ¿Conocía usted la finalidad de aquella selección? Yo solo estaba a cargo de poner orden en las aglomeraciones. ¡Nunca disparé, señor presidente! Es algo que desde años me persigue. Han conseguido ahora enfermarme del corazón. Han de venir ahora a amargar los últimos años de mi vida con semejantes cerdadas. ¿Qué quiere decir el acusado con cerdadas? El acusado está nervioso. Sin duda no se refiere al procedimiento en cuadro por la justicia, ¿verdad? Como presa yo estaba destinada al comando de limpieza. Nos encargábamos de recoger los equipajes de los que llegaban. Baretsky tomaba también parte en la selección que se efectuaba en los andenes. Luego acompañaba a los transportes hasta los hornos crematorios. Señora testigo, ¿reconoce usted al acusado? Es él, es el Blockführer Baretsky. Yo solo pertenecía a las brigadas de vigilancia. Era imposible que un miembro de aquellas brigadas tomara parte en la selección de gentes. Un Blockführer no podía seleccionar a los no aptos para el trabajo, porque eso únicamente podía hacerlo un médico. ¿Conocía usted la finalidad de aquella selección? Llegamos a saberlo, sí. Pero yo estaba indignado. En una ocasión hasta fui a informar a mi madre sobre ello en un permiso. Ella no se lo podía creer. No es posible, hijo, me decía. Mira, los seres humanos no pueden arder, porque la carne no arde. ¡Mi como Baretsky! Señalaba a la gente con su bastón. Con él nunca se iba demasiado rápido, siempre nos estaba metiendo prisa. En una ocasión llegó un tren con más de 3000 personas, la mayoría estaban enfermos.
Tenéis 15 minutos para desalojarlos a todos, dijo. En ese momento nació un bebé. Cogí unos trapos y lo puse junto con su madre. Luego vino Baretsky. Nos golpeó a la madre y a mí con su bastón. ¡Trae esa basura!, dijo. Y le dio un puntapié al bebé que lo lanzó a 10 metros. Luego me ordenó: trae esa mierda. El bebé ya estaba muerto. Señora testigo, ¿puede usted jurarlo? Puedo jurarlo. Baretsky tenía una forma muy particular de golpear, era conocido por ello. ¿Qué clase de golpe era? Lo daba así, con la mano plana contra la aorta. En la mayoría de las veces ocasionaba la muerte. La testigo dijo, sin embargo, que yo llevaba un bastón. Si yo llevaba un bastón, entonces no necesitaba pegar con la mano. Y si pegaba con la mano, entonces no necesitaba ningún bastón. Señor presidente, esto es una calumnia. Yo no pegaba de ningún modo especial. Señora testigo, ¿a qué otras personas vio usted en el andén? Todos los médicos estaban allí. La selección era trabajo suyo. Estaba el doctor Sachs, el doctor Frank y también estaba el doctor Lucas. Señora testigo, ¿dónde se encontraba usted durante las elecciones? En varios puntos del andén, recogiendo los equipajes. ¿Qué ocurría con el equipaje de los recién llegados una vez finalizadas las elecciones? Se llevaba al campo de los efectos personales. Una vez allí se almacenaba y se clasificaba. ¿Y no hubo nunca movimientos de resistencia en el andén? Los que llegaban eran numéricamente muy superiores a los vigilantes. Eran separados de sus familiares, se les quitaba todo cuanto poseían y no se resistían. No se resistieron nunca. ¿Por qué no? Los que llegaban hambrientos, extenuados. Solo querían por fin descansar un poco. Ni siquiera sospechaban lo que les aguardaba. ¿Cómo podrían imaginarse que ya ni siquiera existían? Aún creía cada cual poder sobrevivir. Aunque allí quedaran nuestros equipajes y habíamos sido separados de nuestros seres queridos, cruzamos sin desconfianza el portón entre las alambradas de púas. Creíamos que nuestros maridos e hijos estarían al otro lado recibiendo comida y que pronto volveríamos a verlos. Lo que vimos, sin embargo, fueron cientos de seres harapientos, enflaquecidos muchos hasta los huesos, y nuestra confianza desapareció. Hacia nosotras se acercó uno gritando: ¡Vosotras! ¡Presas! ¿Veis el humo al otro lado de los barracones? Son vuestros maridos e hijos. Los que habéis entrado al campo. Solo tendréis una salida entre las rejas de las chimeneas. Después fuimos conducidos al barracón de aseo. Vinieron presos y guardianes con montones de papeles. Nos obligaron a desnudarnos. Y se nos quitó lo único que podíamos haber guardado: relojes, anillos y fotos que fueron anotados en nuestra ficha personal. Acto seguido se nos tatuó un número en el antebrazo izquierdo, marcando unas cifras sobre las que luego inocularían tinta china. Después nos raparon el pelo, nos metieron bajo una ducha fría y por fin pudimos vestirnos. Nuestro único vestido consistía en ropa interior agujereada, una camiseta, una chaqueta destrozada, un pantalón remendado, un gorro y un par de zuecos. Después, marcando el paso, fuimos conducidos hasta nuestro bloque. Un barracón de madera, sin ventanas, con una puerta delante y otra puerta detrás. A izquierda y a derecha había literas de 3 pisos. La parte inferior de las literas estaba
construida directamente sobre el suelo y la parte superior anclada al techo por un tabique de ladrillos. El largo del barracón era de unos 40 metros. En el barracón de aseo había cubas de madera ancladas a una tubería agujereada por la que goteaba el agua. Y las letrinas tenían largos retretes de cemento provistos de una tapa de madera con apertura circular. Allí cabíamos a la vez unas 200 presas. La brigada de las letrinas se ocupaba de que nadie pasara demasiado tiempo sentado. La gente de esas brigadas tenía palos con los que golpeaban a las presas para sacarlas de allí. Pero muchas no podían darse tanta prisa y del esfuerzo se les salía un trozo del recto. Teníamos que hacer nuestras necesidades por la mañana. Durante el día nos estaba prohibido. De ser localizadas nos condenaban a la celda de castigo. Las escudillas que habíamos recibido servían para un triple fin: para hacer las necesidades por la noche, para coger la sopa y para lavarse. En el campo de mujeres, la única fuente de agua se hallaba en las letrinas. Junto al débil chorro que caía en las cubas llenas de excrementos, se ponían las mujeres. Bebían e intentaban llevarse algo de agua en sus vasijas. Las que no bebían renunciaban a sí mismas. Ya al saltar del vagón, en el tumulto del andén, supe que ante todo era preciso defender el propio interés, conformarse a la autoridad, despertar una buena impresión y alejarse de todo aquello que pudiera hundirnos hasta el fondo. Cuando en la sala de recepción fuimos colocadas sobre las mesas y nos inspeccionaron el ano y los órganos sexuales para ver si ocultábamos allí algo de valor, desaparecieron los últimos restos de nuestra vida normal. Familia, hogar, profesión y propiedad fueron conceptos que se extinguieron al marcarnos el número. Y comenzamos a vivir según nuevos conceptos, adaptándonos a un mundo que para quien quería existir en él se convirtió en el mundo normal. La norma suprema era conservarse sano y mostrar fuerza física. Yo me colocaba muy cerca de las que estaban demasiado débiles para comerse su ración, con el fin de apoderarme de ella a la menor ocasión posible. Estaba siempre al acecho, por si alguna de las que ocupaban uno de los mejores sitios para dormir se acercaba a la muerte. Nuestro ascenso en esta nueva sociedad empezaba en el barracón que ahora era nuestro hogar. Desde el agujero donde dormíamos, en un suelo frío y gaseoso, nos peleábamos por los sitios más calientes de las literas de arriba. Si todos tenían que comer de la misma fuente, se miraban fijamente las gargantas para vigilar que ninguna de ellas tragara una cucharada de más. Nuestras ambiciones se hacían hacia un único fin. ¡Hacernos con algo! ¡Era normal que todo nos hubiera sido robado! ¡Era normal que nosotros volviéramos a robar! ¡Las heridas, epidemias que se llegaron en torno nuestro! ¡Era lo normal! ¡Era normal que por toda parte muriera gente! ¡Y normal era la inminencia de nuestra propia muerte! ¡Era normal la paulatina extinción de toda nuestra sensibilidad y la indiferencia a la vista de los cadáveres! ¡Era normal que entre nosotras hubiera quienes ayudaban a las que estaban por encima a golpear! Se convertía en la veterana del bloque. Ya no pertenecía a las inferiores. Ya aún subía más alto, la que lograba granjearse de la simpatía de la jefa del bloque. Solo podía sobrevivir el astuto, que todos los días con atención infatigable conquistaba un trecho más de terreno. Los incapaces, los apáticos, los débiles, los tristes y poco prácticos, los sensibles, los que se compadecían de sí mismos, eran aplastados. A primera hora de la mañana nos juntaban a pasar revista.
Llovía. Estuvimos allí de pie durante largas horas y vimos cómo detrás de la alambrada, al otro lado de la rampa, apaleaban unas mujeres sobre unos camiones. Estaban desnudas y gritaban hacia nosotros los hombres. Pedían nuestra ayuda. Pero nosotros permanecíamos ahí, temblando. No podíamos ayudarlas. Yo llegué a un barragón que estaba lleno de cadáveres. Entonces vi que algo se movía entre los muertos. Me acerqué a ella, era una muchacha joven. Le pregunté, ¿quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No lo sé, me contestó. ¿Por qué estás entre los muertos? Le pregunté y ella me dijo, ya no puedo estar entre los vivos. Por la tarde murió. Tuvimos que cavar unas fosas. Muchas mujeres se desmayaron entre las palas y el barro. Estábamos de pie y nos llegaba el agua hasta las caderas. Los vigilantes nos observaban. Eran gente muy joven. Una de las mujeres se acercó al jefe de la brigada y gritó: ¡Señor capitán! Yo no puedo hacer este trabajo. Estoy embarazada. Entonces aquellas gentes se rieron. Y uno de ellos la aplastó con la pala bajo el agua. Oí como un vigilante gritaba. Hablaba con un niño de 9 años a través de la alambrada y le decía: ya sabes mucho para tu edad. El niño le respondió: ya sé que sé mucho, pero también sé que no voy a aprender nada más. Después fue llevado junto a 90 niños más a los camiones. Cuando se resistían, el vigilante les decía: ¡Ánimo, ánimo, subid! Ya habéis visto que vuestros padres y abuelos no están aquí. Pero cuando se marchaba, oí como el vigilante les gritaba: ¡ya nadie os va a regalar nada! Señora testigo, usted ocupaba un destino en la sección política. ¿Cuál era su trabajo? Primero fui mecanógrafa de la oficina y luego por mis conocimientos de idiomas me hicieron intérprete. ¿Por quién fue usted propuesta? Por el señor Bogart. Señora testigo, ¿reconoce usted al acusado Bogart? Ese es el señor Bogart. Señora testigo, ¿cuántas oficinistas trabajaban en su sección? Éramos 16 muchachas. ¿Y cuál era su trabajo? Teníamos que confeccionar las listas de los muertos, es decir, de las llamadas bajas. Teníamos que registrar las fechas, las filiaciones y las causas de los fallecimientos. Los registros tenían que ser llevados a cabo con absoluta exactitud. ¿Cómo estaban ordenados los archivos? Había 2 mesas. En una de ellas estaban los ficheros con los números de los vivos y en la otra los ficheros con los números de los muertos. Así de un vistazo podíamos ver cuántos aún sobrevivían tras un transporte. ¿Se registraban todos los casos de defunción que se producían en el campo? Solo se contabilizaban los presos que recibían un número. Los que del andén iban directamente al gas no constataban en lista alguna. ¿Y qué tipo de causas de defunción registraba usted? La mayoría de las causas de defunción eran ficticias. Así, por ejemplo, no podíamos registrar fusilado por intento de fuga, sino ataque al corazón. Y en lugar de extenuación, escribíamos disentería. Teníamos que adecuar también que no se nos murieran 2 presos en el mismo minuto y adecuar las causas de la edad a las causas de muerte. Así un joven de 20 años no podía morir de debilidad cardíaca. Al principio de los tiempos aún se mandaban cartas a los parientes. ¿Y recuerda usted aún el contenido de esas cartas? Pese a todos los esfuerzos médicos, no se ha logrado, por desgracia, salvar la vida del interno. Expresamos con motivo de esta gran pérdida nuestro pésame más sentido. Si ese es su deseo, se le puede remitir la urna contra reembolso de 15 marcos.
contenían esas urnas las cenizas del fallecido. Bueno, en esas urnas había cenizas de muchos muertos. Desde la ventana de la oficina podíamos ver el montón de cadáveres frente al viejo crematorio. Eran volcados de los camiones. Señora testigo, ¿puede usted darnos cifras concretas del volumen de fallecidos registrados por usted? Trabajábamos diariamente entre 12 y 15 horas al día con los libros oficiales del registro de funciones. Se registraban unos 300 fallecimientos diarios. ¿Se encontraban entre esos casos algunos vinculados con la participación directa de miembros del departamento político? Diariamente allí morían presos fusilados y por malos tratos. Señora testigo, ¿dónde eran fusilados los presos? En el bloque 11 del campo. ¿Podía usted penetrar en el campo? No. Pero nos enterábamos de todo, toda comunicación al respecto pasaba por nuestras manos. Bogart nos decía: lo que ustedes ven y oyen aquí no lo han visto ni oído nunca. Señora testigo, ¿cómo se realizaban los interrogatorios en las secciones políticas? Bogart comenzaba los interrogatorios siempre muy tranquilo. Se colocaba muy cerca del detenido y le empezaba a hacer preguntas que yo tenía que ir traduciendo. Luego, Bogart agitaba un llavero frente a la cara del detenido si es que no contestaba. Y si aún seguía callado, Bogart le golpeaba en la cara con las llaves. Al final se le colocaba aún más cerca y le decía: tengo una máquina que te hará hablar. ¿Qué clase de máquina? Bogart la llamaba la máquina de hablar. Pero, ¿dónde estaba la máquina? ¿Cómo era? En la habitación contigua. ¿Pero vio usted la máquina? Sí. ¿Y qué aspecto tenía? Eran palos. Señora testigo, ¿no se confunde su memoria? Era un armazón de madera del que se los colgaban. Escuchábamos los golpes y los gritos. Al cabo de una hora o de incluso varias horas los sacaban. Era imposible reconocerlos. Pero, ¿y aún vivían? Quien lograba sobrevivir a aquello apenas lo hacía a las horas siguientes. En una ocasión, Bogart vio que yo lloraba y me dijo: usted aquí debe prescindir de sus sentimientos personales. Señora testigo, ¿puede usted garantizar que siquiera en 20 ocasiones se produjo la muerte en su presencia? Sí, como mínimo en 20 ocasiones. Señora testigo, ¿presenció usted la aplicación de la pena? Sí, en una ocasión vi a un hombre colgado con los pies cabeza abajo y en otra había una mujer atada al palo. Bogart nos obligaba a mirar. Es verdad que la testigo actuó como intérprete entre nosotros. Sin embargo, nunca ninguna dama estuvo presente en los interrogatorios puros. Señora testigo, ¿vio usted a alguno de los aquí presentes dando golpes? Vi a Bogart en mangas de camisa con el instrumento de golpear en las manos y frecuentemente le vi salir manchado de sangre. En otra ocasión vi como Broad le decía a Lechman, otro miembro de la sección política: ¿sabes? Gerard ha salpicado como una bestia. Luego se quitó la camisa para que se la limpiara. Los hombres cuidaban mucho la limpieza. En una ocasión tuve que limpiar las botas de Bogart. Describa cómo fue eso, por favor. Acababa de pasar un camión con un cargamento de niños. Lo vi desde la ventana de la oficina. Del camión saltó un niño. Llevaba una manzana en la mano. Entonces Bogart se colocó en la puerta. El niño estaba ahí con su manzana. Bogart se acercó a él, le cogió por los pies y empezó a aplastar su cabeza contra el barracón. Luego se acercó, cogió la manzana y me dijo: limpie esa pared. Y cuando más tarde coincidí con él en un interrogatorio, vi cómo se comía la manzana. Señora testigo, en las investigaciones seguidas nunca mencionó usted este caso. No podía hablar de ello. ¿Por qué? Había motivos personales. ¿Nos puede, por favor, usted indicar esos motivos? Desde entonces,
Jamás he querido tener hijos. ¿Y por qué puede usted ahora hablar de ello? Porque ahora que le veo de nuevo, ¡debo decirlo! Acusado Bogart, ¿qué tiene usted que alegar ante esa inculpación? Es un invento con que la testigo paga muy mal la confianza que entonces deposité en ella. Señor presidente, yo no he matado a nadie. Yo solo estaba a cargo de los interrogatorios. ¿Qué clase de interrogatorio? A veces eran interrogatorios duros, que se desarrollaban dentro de los límites de las disposiciones vigentes. ¿Pero en qué se basaban esas En el disposiciones? interés de la seguridad del campo. Había que proceder rápidamente contra traidores. Acusado Bogart, en su calidad de comisario de policía, ¿no sabe usted que un hombre sometido a tal interrogatorio dice cuando quiera que se diga? Ahí soy una opinión diferente. Y refiriéndome expresamente a nuestro cometido, ante la obstinación de los presos, solo la violencia servía para sacar la declaración. Cuando fui llevado a la sala de interrogatorios, vi en la mesa de Bogart un plato de arenques. Grabner me preguntó si estaba hambriento y yo le respondí que no. Pero Grabner me dijo: sé muy bien cuando hiciste tu última comida. Hoy conocerás mi buen corazón. Te daré de comer. Bogart ha preparado una ensalada para ti. Me ordenó comérmela. Yo no podía porque tenía las manos esposadas. Pero Bogart aplastó mi cara contra el plato. Tuve que tragarme los arenques. Estaban tan salados que vomité. Me obligaron a tragar lo vomitado y el resto de los arenques. Al final aún me quedaba algo en la boca y Bogart dijo: id con cuidado de que no vomita el resto en el pasillo. Fui conducido al bloque 11. Con las manos atadas a la espalda me colgaron del techo. Aquello se llamaba colgar en estaca. Se estaba colgado a una altura tal que las puntas de los pies rozaban el suelo. Bogart me golpeaba de acá para allá y me daba patadas en el vientre. Frente a mí había un cubo lleno de agua. Bogart me preguntó si quería beber. Me balanceó de un lado para otro. Cuando perdí el conocimiento, me echaron el cubo de agua encima. Me quedé sin vida en los brazos, las articulaciones casi rotas. Bogart me hacía preguntas, pero tenía la lengua tan hinchada que no podía responder. Entonces Bogart dijo: aún tenemos preparado otro columpio para ti. Fui llevado de nuevo a la sección política. Señor testigo, ¿fue usted sometido a esa máquina? Sí. ¿Sí creo pues posible sobrevivir a aquello? Señor testigo, describa usted aquel procedimiento. El preso tenía que sentarse en el suelo con las rodillas dobladas. Con las manos atadas por delante, se las bajaban hasta que le quedaran por encima de las rodillas. Entonces traían la barra, se le colocaban entre los antebrazos y las corvas. Levantaban la barra y la enganchaban en el armazón. Vi allí a Bogart, Brock y Dilewski. Bogart me hacía preguntas, pero yo no podía responder. Aquellos dos presos me golpeaban en las nalgas, en los muslos, la espalda, manos, pies, en la nuca. Pero sobre todo los golpes iban dirigidos a las partes genitales. Allí apuntaban especialmente. 3 veces perdí el sentido y me echaron agua. Acusado Bogart, ¿reconoce haber maltratado al testigo? Para esa pregunta solo tengo un claro y rotundo no. Conservo las señales. ¡Pero no habías! ¿Utilizó usted el instrumento aquí descrito? En ciertos casos hube de disponerlo, pero fue ejecutado por los presos que estaban ahí como auxiliares y bajo mi vigilancia. ¿Juzga usted falsa la exposición del testigo? La exposición es defectuosa y no corresponde a la verdad en todas sus partes. ¿Y cuál es la verdad? Cuando el preso confesaba, entonces el castigo terminaba. ¿Y si el preso no confesaba? Entonces esperaba hasta que salía sangre y ahí terminaba. ¿Se consideraba usted justificado cuando realizaba interrogatorios duros? Estaba bajo mi responsabilidad hacer los interrogatorios, determinada por la administración del campo. Por lo demás, soy de la opinión que también debiera ampliarse el castigo corporal hoy, en ciertos casos, en el derecho penal para jóvenes, para acabar de una vez por todas con tantos casos de envejecimiento. Señor testigo, se ha informado que nadie pudo sobrevivir al tratamiento en el columpio. Parece pues claramente que esa afirmación era exagerada. Cuando fui sacado del columpio, Bogart dijo: ahora ya te hemos preparado para un feliz viaje al cielo. Fui llevado a una celda del bloque 11. Allí aguardé durante horas mi fusilamiento. No sé cuántos días pasé allí.
Mis nalgas supuraban, mis testículos estaban verdes y azules y tremendamente hinchados. La mayor parte del tiempo la pasaba inconsciente. Cuando estábamos todos en fila nos llevaron a los lavabos y nos obligaron a desnudarnos. Y con un lápiz azul nos marcaron nuestros números en el pecho. Aquello era la condena a muerte. Cuando estábamos todos desnudos en fila, pasó el jefe de información y preguntó que a cuántos de nosotros tenía que contabilizar como fusilados. Cuando se fue nos volvieron a contar. Y entonces ocurrió que había uno de más. Yo había aprendido a colocarme siempre el último. Y gracias a eso me dieron una patada y recibí de nuevo mi ropa. Habría tenido que volver para esperar al turno siguiente. Pero un preso que hacía de enfermero me llevó al dispensario. Podía suceder a veces que alguien tuviera que sobrevivir. Y a esos pocos pertenecí yo. Señora testigo, usted pasó algunos meses en el bloque número 10 de mujeres en el que se realizaban experimentos médicos. ¿Qué puede usted informarnos acerca de ello? Señora testigo, nos es comprensible que le resulte difícil hablar y que prefiera guardar silencio. Sin embargo, le rogaríamos que por favor fuerce su memoria en todo cuanto pueda arrojar luz sobre los sucesos que aquí se examinan. Éramos 600 mujeres. El profesor Clover dirigía los reconocimientos y los demás médicos del campo proveían de material humano. ¿En qué consistían los experimentos? Señora testigo, ¿padece usted de perturbaciones de memoria? Desde mi estancia en el campo estoy enferma. ¿Cuáles son los síntomas de su enfermedad? Mareos y náuseas. En el baño hace poco he vomitado, porque olía a cloro. Sobre los cadáveres se echaban cloro. No puedo permanecer en espacios cerrados. ¿No padece de pérdida de memoria? Intento olvidar, pero siempre vuelvo a verlo frente a mí. Intento borrar el número de mi brazo. En verano, cuando llevo vestidos sin mangas, noto como la gente me mira fijamente por la calle y siempre con la misma expresión en su mirada. ¿Qué expresión? De desprecio. Señora testigo, ¿se siente usted todavía perseguida? Señora testigo, ¿qué otros experimentos recuerda usted? Allí había muchachas de 17 y 18 años. Habían sido seleccionadas entre las presas más sanas del campo. Con ellas se realizaban experimentos con rayos X. ¿Qué clase de experimentos? Las muchachas eran colocadas delante del aparato de rayos X. A cada una se le colocaba una placa en el vientre y en las nalgas. Y se dirigían los rayos X contra los ovarios, abrazándolos. Después en el vientre y en las nalgas aparecían quemaduras graves y llagas. ¿Qué sucedía con las muchachas? En el plazo de 3 meses eran operadas en varias ocasiones. ¿Fallecían esas chicas? Si no morían durante el procedimiento, morían poco después. En unas pocas semanas su aspecto cambiaba totalmente y adquirían un aspecto de ancianas. Señora testigo, ¿participó alguno de los acusados aquí presentes en alguna de estas operaciones? Todos los médicos acudían a diario a sus salas. Es de suponer cuanto menos que estaban enterados de aquellos procedimientos. Rechazamos con la mayor energía tales afirmaciones. El hecho de que nuestros clientes estuvieran en la cercanía de esos sucesos no tiene por qué significar que estuvieran enterados. Señora testigo, ¿qué otras operaciones se hacían? Somos de la opinión que la testigo, por su estado de salud, no está en condiciones de dar respuestas dignas de crédito al tribunal, señor presidente. Señora testigo, por favor, ¿puede describir al tribunal otras operaciones que usted llegase a conocer? Con una jeringa, alargada con una cánula, se inyectaba un líquido en la matriz. ¿Qué clase de líquido? Era una masa, como el cemento, que producía unos dolores abrasadores y la sensación de que el viento reventaba. Se perseguía con esa inyección. Obturación del conducto ovárico.
repetían esas operaciones con las mismas pacientes. Después de la inyección, se introducía un líquido de contraste para facilitar la visualización por rayos X. Y después a menudo se inyectaba la masa otra vez. La mayoría de las defunciones se producían por inflamación del peritoneo o de la matriz. Jamás vi que desinfectasen los instrumentos entre un procedimiento y otro. Señora testigo, ¿cuántos experimentos de ese tipo se llevaron a cabo según sus cálculos? Los 400... Los 6 meses que estuve en el bloque 10, se realizaron al menos 400 ensayos de ese tipo. También realizaba inseminaciones artificiales. Y cuando se producía un embarazo, se provocaba el aborto. ¿Qué mes del embarazo? En el 7º. Durante todo el embarazo realizaban numerosas radiografías. Cuando se producía el parto prematuro, mataban al bebé. Es que había logrado llegar con vida. Después, realizaban la autopsia. Señora testigo, ¿da usted al tribunal estos datos de segunda mano o por conocimiento propio? Hablo por experiencia propia. 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 ¡Hablo por experiencia propia! ¿Y qué la libró entonces de una enfermedad mortal? ¡La evacuación del campo! Señora testigo, ¿le has conocido el nombre de Lili Toffler? Sí, Lili Toffler era una muchacha extraordinariamente bonita. Fue detenida, acusada de escribir una carta a un preso. Al intentar pasar furtivamente la carta al preso, la encontraron. Lili Toffler fue obligada a declarar el nombre del preso al que iba dirigida la carta. Bogart dirigía los interrogatorios. Por orden suya fue llevada a los calabozos. Allí tuvo que ponerse varias veces desnuda frente a la pared, mientras hacían como si fuera a ser fusilada. Las órdenes se daban ficticiamente, pero al final ella imploraba de rodillas que la fusilaran. Y fue fusilada. Sí. Acusado Bogart. ¿Le has conocido el caso? El caso de Lili Toffler concuerda con la verdad. En su calidad de escribiente político, ella estaba enterada de secretos y no podía tener contacto con otros presos. Yo nada tuve que ver con su fusilamiento. Me sentí entonces tan conmovido cuando me enteré de su muerte, como Yakov, el del calabozo, que le corrían lágrimas por las mejillas. ¿Conocía usted el contenido de la carta? No. Señora testigo, ¿sabe usted lo que ponía en la carta? Sí. Lili Toffler se preguntaba en su carta si le sería posible continuar viviendo después de todo lo que había visto y lo que había escuchado allí. Recuerdo que también le preguntaba a su amigo si había recibido el mensaje anterior y hablaba sobre otras noticias que había escuchado contar. Señora testigo, ¿cómo sabe usted eso? Yo tenía amistad con Lili Toffler, ella y yo vivíamos en el mismo bloque. Además, ella me había hablado de esa carta que luego yo vi. Yo trabajaba como secretaria en el campo cuando llegó el acta de defunción de Lili y adjunta iba la carta. ¿Conoció usted al preso al que iba dirigido la carta? Sí. ¿Delató Lili Toffler su nombre? No, los presos fueron obligados a presentarse en la plaza de revistas, donde estaba Lili forzada a señalar a su amigo. Aún recuerdo perfectamente cómo pasó por delante de él. Se paró un instante, le miró a los ojos y continuó, sin decir una sola palabra. Señora testigo, ¿tuvo que presentarse usted también a la revista? Sí. ¿Y dónde estaba la plaza de revistas? Ante el espacio que había en el viejo campo, al lado de la cocina. A ambos lados había álamos y los presos estaban por todos lados entre las calles y entre los bloques. Y Lili fue conducida delante de ellos. ¿Fue descubierto el preso al que iba dirigido la carta? No. Llamamos como testigo al preso al que iba dirigido la citada carta de Lili Toffler. Señor testigo, ¿cómo logró usted sobrevivir? Unos días después de su encierro en el calabozo, fui llevado yo también allí.
Creí que Lily me había traicionado, pero fui detenido junto con otros, simplemente como rehén. Luego, junto con otros 50 presos, me llevaron a ser fusilado. Vi como el escribiente ponía una cruz junto a mi nombre en la lista. En los papeles yo ya estaba muerto. Los presos fueron llevados al patio y los fusilaron. Y solo dos, por una razón cualquiera, pudieron quedarse. Uno de esos dos fui yo. Aún iba por el pasillo cuando de pronto vino Jacob, el de los calabozos, y me sacó al patio. Creí entonces que iba a ser fusilado, pero Jacob me enseñó el montón de camaradas muertos. Y justo encima estaban los dos presos que habían enviado furtivamente la carta al campo. Y 2 metros más allá estaba Lily, con 2 disparos en el corazón. Pregunté a Jacob quién lo había hecho. ¡Boga!, me dijo. Acusado, Boga. ¿Tiene usted algo que añadir? No. Gracias. Señora testigo, ¿de dónde procedía Lily Toffler? Lo ignoro. ¿Cómo era su carácter? Siempre que me encontraba con Lily le preguntaba: ¿cómo te va, Lily? Ella me decía: a mí siempre me va bien. Los fusilamientos se hacían delante del muro negro, en el patio del bloque 11. ¿Dónde se encontraba el bloque 11? A la derecha del viejo campo, al final. El muro estaba construido a base de gruesas planchas de madera y tenía a ambos lados un protector contra las balas que sobresalía oblicuamente. La madera estaba revestida de arpilleras alquitranadas y tenía 4 metros de ancho y 3 metros de altura. ¿Cómo se realizaban los fusilamientos? Los presos eran colocados de cara a la pared, separados de 1 o 2 metros. Luego, el que disparaba se ponía junto al primero, levantaba la carabina hacia la nuca y disparaba a una distancia de unos 10 centímetros. El que estaba al lado lo veía caer y sabía que le tocaba a él. ¿Qué tipo de armas empleaban en los fusilamientos? Una escopeta de pequeño calibre con silenciador. ¿Participó alguno de los aquí presentes en los fusilamientos? Con su propia mano. Vi disparar a Bogart, a Brot, a Stark, a Slash y a Kaduk. Señora testigo, ¿se leían antes de los fusilamientos las condenas a muerte? En la mayoría de los fusilamientos, no. Cuando existía una condena a muerte, aparecía un comando de ejecución especial. Pero de tal cosa solo puedo recordar muy pocos casos. La mayoría de las veces los presos eran sacados sin más de las celdas del bloque 11. ¿En qué estado se encontraban los presos? La mayoría de ellos estaban muy dañados físicamente. Claro, después de las estancias en los calabozos y los interrogatorios. Había algunos llevados al muro en camino. Señora testigo, ¿fueron fusilados también mujeres y niños ante el muro negro? Entre los presos llevados al bloque por condena emitida por Consejo de Guerra, había muchas mujeres y menores. Las acusaciones decían:
contacto con grupos de partisanos o contrabando. A diferencia de los presos del campo encerrados en los calabozos, los presos de la policía estaban en la primera planta del bloque y eran llevados aisladamente a la sala de vista. El fiscal leía la condena, solo añadía el nombre y decía: «Está usted condenado a muerte». La mayoría de ellos no hablaban el idioma y no sabían en absoluto por qué se les había detenido. De la sala de vista eran llevados al lavabo para desvestirse y luego sacados al patio. ¿Cuántos hombres fueron condenados a muerte? En una vista del Consejo de Guerra se dictaban por término medio unos de 100 a 500 condenas a muerte. La sesión duraba de hora y media a 2 horas y tenía lugar cada 2 semanas. Señora testigo, ¿cuántos hombres fueron fusilados, según sus cálculos, ante el muro negro? De los libros de defunciones y de nuestros registros se desprende que junto con las habituales evacuaciones de los calabozos fueron fusilados ante el muro negro unos 20.000 hombres. En otoño de 1943, vi una mañana muy temprano en el patio del bloque 11 una niña pequeña. Tenía un vestido rojo y una trenza. Estaba sola, con las manos pegadas al cuerpo, como si fuera un soldado. Una vez se agachó para limpiarse el polvo de sus zapatos. Luego se volvió a quedar quieta. Entonces vi a Bogar entrar al patio, con el fusil oculto en la espalda. Cogió a la niña de la mano y ella le siguió. Le obedeció y se dejó colocar delante del muro negro. Cuando la niña quiso girar la cabeza de nuevo, Bogar se la colocó otra vez delante del muro, levantó el fusil y la fusiló. ¿Qué edad tenía la niña? Tenía 6 o 7 años. Los que llevaron su cadáver dijeron luego que sus padres habían sido fusilados ahí unos días antes. Inculpo al jefe del servicio sanitario Claire de miles de muertes arbitrarias mediante inyecciones de fenol en el corazón. Eso es una calumnia. Solo en algunos casos tuve que controlar inyecciones y aún así no sin la mayor repugnancia. Cada día se mataban en la enfermería un mínimo de 30 presos. A veces incluso se llegan a 200. ¿Dónde eran fusilados los presos? ¿Dónde se ponían las inyecciones? Justo al lado, en el bloque de infecciosos, era el bloque número 20. ¿Y dónde estaba el bloque 20? A la derecha, en la serie de bloques del centro. Junto al último de los bloques, el 21, era la enfermería de los presos. Como presa en funciones de enfermera, tenía que acompañar a los pacientes seleccionados al patio para ir al bloque. ¿En qué sala se ponían las inyecciones? En la habitación número 1. Era la sala del médico, al final del pasillo central. ¿Y dónde aguardaban los presos? En el pasillo. Los presos más graves se echaban al suelo y avanzaban hacia la sala de 2 en 2. El médico en 3 le entregaba al doctor Claire una tercera parte de los pacientes, pero eso no era suficiente para el doctor. Cuando el médico se marchaba, hacía selecciones adicionales. ¿Y usted misma eso? Sí, yo misma lo vi. Al doctor Claire le gustaban los números redondos. Si una de las cifras calculadas no le gustaba, buscaba nuevas víctimas en las celdas de pacientes. Contemplaba los gráficos de la fiebre que habían de hacerse con la máxima exactitud. Y así hacía las nuevas selecciones. Pero
¿Cuáles eran las cifras redondas que prefería Claire? Pues de 23 pasaba a 30 o de 36 a 40 y así sucesivamente. Mandaba pasar a los presos a la sala. ¿Cómo lo ordenaba? ¡Venga tú! ¡Tú vienes! ¿Y tú? Señor presidente, esa afirmación es falsa. Yo no estaba autorizado a hacer las elecciones. ¿Y qué hacía usted entonces? Solo tenía que procurar que se llevaran a los presos adecuados, aquellos presos cuyo estado de salud era crítico. El médico del campo miraba a los enfermos y examinaba su ficha con el diagnóstico. Si en lugar de devolverla al escribiente se la devolvía, tenía que confeccionar una lista que debe después ser entregada a los sanitarios. De acuerdo con esa lista, teníamos que llevar a los enfermos. ¿Cómo se ponían las inyecciones? Preso Peter Well, del bloque de la ambulancia, y otro que se llamaba Félix, ponían las inyecciones. Al principio las inyecciones se ponían en las venas de los brazos, pero las venas de los presos, dado ese enflaquecimiento, eran difíciles de coger. Por eso luego el fenol se inyectaba directamente en el corazón. La jeringa aún había sido descargada cuando el preso ya había muerto. ¿Y no se negó usted nunca a presenciar esos tratamientos? De haberlo hecho me habrían fusilado. ¿Y no les puso nunca usted al médico su reparo? Lo hice varias veces, pero se me dijo que debía limitarme a cumplir con mi deber. ¿Y no pidió que le cambiaran de servicio? Señor presidente, todos nosotros llevábamos allí una camisa de fuerza y no éramos más que un número, igual que los propios presos. Para nosotros el hombre empezaba por un título universitario. ¿Acaso hubiéramos tenido que atrevernos a protestar alguna vez por algo? ¿Y no fue usted nunca obligado a poner personalmente las inyecciones? Una vez que me lamenté, el médico me dijo: en el futuro lo hará usted mismo. ¿Y entonces realizó usted mismo las elecciones y las matanzas? Algunas veces sí, a la fuerza. ¿Con qué frecuencia? Generalmente 2 veces por semana y concretamente a unos 12 o 15 hombres. Pero fue solo durante 2 o 3 meses. Eso harían unos 200 muertos. De 250 a 300 quizá, no lo sé exactamente, era una orden. Yo nada podía hacer contra ello. El jefe de servicio sanitario Claire participó por lo menos en la muerte de 16.000 presos. Eso sí que es perder los estribos. Si yo hubiese puesto inyecciones a 16.000, teniendo en cuenta que en el campo no había más de 16.000 hombres, solo habría quedado la orquesta. ¿A quién ve usted poniendo inyecciones? Claire tomaba la jeringa llena. Llevaba un delantal de goma, guantes de goma y botas altas de goma. Las mangas de su bata blanca estaban siempre levantadas. ¿Qué le sucedía entonces al preso? Si aún llevaba la camisa puesta, debía sacársela, con el tórax desnudo, levantar la mano izquierda y tapar su boca. De esa manera ahogaba el grito. Y así quedaba el corazón libre. 2 presos lo sujetaban. ¿Cómo se llamaban los presos allá asignados? Se llamaban Schwarz y Weiss. Schwarz tomaba al preso por los hombros y Weiss apretaba con su mano la boca. Claire hundía la jeringa en el corazón. ¿Se presentaba la muerte instantáneamente? La mayoría exhalaba un grito ronco, como si estuviera ahogándose. Pero en general morían inmediatamente. Algunos alargaban su agonía y se caían al suelo de los lavabos. Algunos venían todavía moribundos con nosotros. Todo iba muy rápido. Los demás eran sacados con un cinta de cuero que le poníamos en las muñecas. Eran posibles de ser liquidados 2 o 3 en el periodo de solo 1 minuto. Señora testigo, ¿había niños también entre los cadáveres? A principios de 1944 mataron a más de 100 niños. ¿Quién realizó la matanza? La matanza fue realizada por los jefes de sanidad, Genter y Sed. ¿Puede usted decirnos la cifra exacta de aquellos niños? Fue el 23 de febrero. Me tocó actuar como escribiente. Tuve que tachar de la lista a los niños. Eran muchachos entre 13 y 17 años. Sus padres habían sido fusilados anteriormente. ¿De dónde procedían los niños?
procedían de la región de Samoch, que previamente había sido desalojada para dejar sitio a los colonos de Reich. A los niños los llevaron a la sala de enfermería. Allí estuvieron jugando toda la mañana, incluso tenían un balón. Los presos de los alrededores sabían perfectamente lo que iban a hacer con ellos. Los niños estaban atemorizados y hambrientos y solamente nos preguntaban que si les iban a matar. Después por la tarde llegaron Han y Serpent y durante las horas que reinó y actuaron hubo un silencio de muerte en el bloque 20. Señora testigo, ¿cuántos hombres cayeron según sus cálculos víctima de las inyecciones de fenol? Según nuestros cálculos y los libros del campo, unas 30.000 personas. El 3 de septiembre de 1941 comenzaron en el bloque de los calabozos los primeros ensayos de matanzas masivas a base de gas Ciclón B. Jefes de sanidad y guardianes acompañaron a casi 850 prisioneros de guerra soviéticos y 220 presos enfermos. Una vez encarcelados en las celdas, las ventanas se taparon con tierra, se echó el gas por los respiraderos y al día siguiente se comprobó que algunos todavía sobrevivían. Como consecuencia de ellos, el gas Ciclón B. El 5 de septiembre fui destinada al bloque 11 junto con otros 20 prisioneros de la compañía de castigo y algunas enfermeras más. Se nos dijo que habíamos sido llamados para un trabajo especial y que bajo pena de muerte nos quedaba prohibido decir nada de cuanto allí viéramos. Se nos ofreció además una ración extraordinaria cuando acabáramos el trabajo. Nos dieron las caretas antigas y procedimos a sacar los cadáveres. Cuando abrimos las puertas se nos cayeron encima aquellos cadáveres rígidamente apiñados. La mayoría de ellos estaban tiesos, de pie, con los rostros azulados. Algunos incluso tenían todavía mechones entrelazados en las manos. Duró todo el día el trabajo de separar los cadáveres de unos a otros y amontonarlos en el patio. Por la tarde llegó el comandante y su estado mayor y dijo: ya estoy tranquilo, tenemos gas. Así podremos ahorrarnos todos esos baños de sangre. Y de esta manera las víctimas tendrán un buen final hasta el final. La cantidad de poder de cualquier miembro del personal del campo era ilimitada. Cualquiera era libre de matar o de perdonar una vida. Vi al Dr. Fletch con lágrimas en los ojos, junto a la alambrada detrás de la cual llevaban unos niños hacia los hornos crematorios. Toleraba que yo separase las fichas de algunos presos ya seleccionados para de esta manera salvarles la vida. El Dr. Fletch, el médico del campo, demostró que era posible encontrar al menos un ser humano entre tantos de miles. Demostró que hubiera sido posible influir en la maquinaria, de haber existido más como él. Señor testigo, ¿tenía usted alguna influencia sobre la vida o la muerte de los presos que llevaba a su cargo? A veces era capaz de poder salvar una vida. ¿Y tenía usted que seleccionar aquellos enfermos que iban a ser liquidados? Sobre la cantidad total carecía yo de toda influencia. Esa era puesta por la administración del campo. Yo solo a veces podía confeccionar las listas junto al doctor. Pero vamos a ver, ¿bajo qué criterios diferenciaban ustedes cuando tenían que elegir ante un enfermo u otro? Debíamos considerar quién tenía más posibilidades de sobrevivir según su enfermedad. Y luego,
luego algo mucho más complejo. Debíamos ver quién eran más útiles y más valiosos para los asuntos internos de los presos. ¿Había algunos entonces especialmente preferidos? Desde luego los activistas políticos se mantenían solidarios entre sí y se ayudaban mutuamente lo que más podían. Señor testigo, ¿qué podía lograr un movimiento de resistencia en el campo? La misión principal de la resistencia era mantener la solidaridad. También escribíamos todos los acontecimientos que ocurrían en el campo y los guardábamos en unas cajas metálicas que luego sepultábamos. ¿Y fue el campo atacado en alguna ocasión desde dentro o desde fuera? A excepción de un intento fallido del equipo de brigadas de crematorios, en el último invierno de la guerra no se produjo tales intentos. Tampoco desde afuera lo intentaron. ¿Pidió usted ayuda a través de sus enlaces? En las noticias se transmitía todo lo que ocurría en el campo. ¿Pero qué resultados aguardaba usted sobre la transmisión de las noticias? Aguardábamos un ataque aéreo sobre las cámaras de gas o un bombardeo a los accesos del campo. Señor testigo, ¿de dónde salía su voluntad de resistencia después de saber que había sido abandonado de toda ayuda militar? Dada la situación, bastaba mantenernos unidos con el equipo de resistencia, sin abandonar jamás la idea de que llegaría el tiempo en que podríamos revelar todas nuestras experiencias. Señor testigo, ¿y cómo actuaba usted con respecto al juramento que prestó como enfermero? Protestamos por esa pregunta con la que la defensa trata de equiparar al testigo con los acusados. Los acusados mataban por propia voluntad. Los testigos eran forzados a presenciar los asesinatos. Deseo responder lo siguiente. Aquellos presos que por su situación especial habían conseguido aplazar su propia muerte, habían hecho ya concesiones con los amos del campo. Para poder mantener la posibilidad de sobrevivir, había que suscitar apariencia de colaboración. Lo vi claramente en mi enfermería. Pronto estuve unido a los médicos del campo, no solo por el hecho de mi profesión, sino también por pertenecer a los actos del sistema. Todos nosotros, los presos, desde los mejores situados hasta los que estaban muriéndose, pertenecíamos al sistema. La diferencia entre nosotros y el personal del campo era menor respecto de la cual teníamos con los que estaban afuera. Señora testigo, ¿quiere decir usted con eso que se daba un entendimiento entre la administración y el preso? Cuando hablamos hoy de nuestras experiencias con personas que no estuvieron en el campo, todo aquello les parece siempre algo impensable. Y sin embargo, son personas iguales que las que allí fueron presos y guardianes. Los que habían sido designados a ser presos habían sido educados en los mismos conceptos que los que allí fueron guardianes. Todos se habían puesto a disposición de una misma nación, con un mismo beneficio y un mismo resurgir. Igualmente habrían sido presos que guardianes. Hemos de abandonar esa postura de arrogancia por la que pretendemos que todo aquel mundo del campo nos resulte incomprensible. Todos conocíamos la sociedad de la que surgió el régimen que pudo organizar tales cambios. El origen del régimen nos era familiar en su propio origen, y por eso pudimos vernos también justificados en su consecuencia extrema, cuando el explotador pudo ejercer su dominio hasta un punto hasta entonces desconocido. Rechazamos enérgicamente ese tipo de teoría que revela una imagen ideológica torva. Sin embargo, muchos de los que llegaron al andén no tuvieron tiempo de explicarse su situación. Asustados y silenciosos recorrieron el último camino, dejándose matar, porque nada comprendían. Les llamamos héroes. Su muerte fue absurda. Vemos ahora todos esos millones bajo la luz de los faros del campo, entre insultos y ladridos de perro. Y el mundo aún se pregunta hoy cómo se dejaron aniquilar así. Nosotros, que vivimos aún con esas imágenes en la cabeza, sabemos que otros millones de seres pueden esperar igualmente su aniquilación. Y esa aniquilación podrá superar enormemente en efectividad a las antiguas instalaciones. Señor testigo, ¿fue usted activista político ya antes de su internamiento en el campo? Sí. Nuestra fuerza consistía en saber por qué estábamos allí. Eso
Eso nos ayudaba a conservar nuestra personalidad. Pero no a todos les acompañaba esa fuerza hasta la muerte. Fuimos conducidos 1.200 presos hasta los crematorios. Tuvimos que esperar un largo rato, ya que había otro transporte delante de nosotros. Yo me hice a un lado, entonces pasó junto a mí un preso, era un preso muy joven, y me susurró: vete de aquí. Yo cogí mis zuecos y me marché, y doblé la esquina y allí había otro preso, y me preguntó: ¿a dónde vas? Y yo le dije: es que me han enviado fuera. Entonces, ven conmigo, me dijo. Y así como yo salí del campo. ¿Tan sencillo era eso? ¿Bastaba con marcharse? Oh, que yo no sé cómo podría ser para otros. Le digo que yo me marché. Y llegué a la enfermería. Allí, el médico de presos me preguntó: ¿quieres vivir? Y yo le dije que sí. Me miró un rato y luego me llevó consigo. ¿Y luego resistió usted la estancia en el campo? Yo salí del campo, pero el campo continúa entre nosotros. Desde la ventana de mi oficina podía ver la parte superior del andén y el camino que llevaba al crematorio. La gente iba en filas de a 5. Los enfermos eran transportados en camiones. El crematorio estaba cerrado por una verja. La gente cruzaba la puerta con lentitud y con cansancio. Los niños iban agarrados a las faldas de su madre. Los ancianos llevaban en brazos a los niños o iban empujando cochecitos. Aún faltaban 50 metros para llegar a las escaleras que llegaban a las cabinas para desvestirse. ¿Cuántos hombres bajaban de una sola vez? De 1.000 a 2.000 personas. ¿Sabía la gente lo que allí les aguardaba? Sobre las escaleras había carteles en diferentes idiomas que ponía sala de desinfección y baño. Eso sonaba tranquilizador. Vi con frecuencia descender a gente contenta y a niños jugar con sus madres. ¿Y nunca cundía el pánico entre tanta gente en aquella sala tan estrecha? Todo se hacía muy deprisa. Se daba la orden de desvestirse. Y mientras la gente todavía estaba con desconcierto, llegaba el comando especial y les quitaba las ropas. Junto a los bancos estaban las perchas numeradas. Les decían que tenían que colgar ahí la ropa y los zapatos y que memorizasen el número para que no hubiese confusión cuando llegaban del baño. Todo se hacía bajo una luz muy potente. Se desvestían hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes. ¿Cuánto tiempo tardaban en desvestirse? 10 minutos. Después eran llevados a otra sala. El gas se lanzaba desde la parte superior de las columnas de hierro perforado. Dentro de las columnas había un canal en forma semicircular que distribuía la masa. En el aire húmedo y caliente se deshacía el gas que penetraba a través de los orificios. 30 minutos después se abrían las puertas. Los cadáveres estaban amontonados. Niños y enfermos debajo. Arriba las mujeres y encima de todo los hombres más robustos. Pero antes de quemarlos, venía el comando especial y les quitaba todos los objetos de valor. Las cremaciones duraban aproximadamente 1 hora. En los crematorios 2 y 3 se quemaban al día 2.000 personas. Pero en el verano de 1944
cuando las cremaciones alcanzaron las cifras máximas, murieron más de 30.000 personas al día. Sus cenizas eran transportadas en camiones y después eran echadas al agua de un río que estaba a 2 kilómetros de distancia. Señora testigo, ¿cree usted posible que el ayudante del comandante del campo no estuviera al corriente de lo que ocurría en los crematorios? Lo considero imposible. Cada uno de los 5.000 miembros del campo sabía lo que ocurría. Y cada uno, desde su puesto de trabajo, rendía cuentas para que todo funcionase perfectamente. Además, los maquinistas de los trenes, los guardaagujas y todo el personal del campo que se dedicaba al transporte de ganado humano sabía lo que ocurría. Las mecanógrafas, las telegrafistas, por cuyas manos pasaban las órdenes de deportación, sabía lo que ocurría. Todos los individuos de los cientos y miles de edificios que se dedicaban a estos asuntos sabían lo que ocurría. Rechazamos esas afirmaciones cargadas solo de odio. Nunca el odio puede significar razón suficiente para un juicio sobre los detalles aquí expuestos. Hablo sin odio, no albergo deseos de venganza contra nadie. Los acusados en este proceso me resultan indiferentes. Solo pretendo decir que no hubiese sido posible su actuación sin la ayuda de otros millones de personas. Aquí solo entra en discusión lo que pueda ser inculpado con pruebas irrefutables a nuestros clientes. Todas esas acusaciones de carácter general, y sobre todo las hechas a nuestra nación entera, carecen de toda importancia. Solo ruego se tenga en cuenta la gran cantidad de espectadores que vieron cómo nos arrojaban de nuestras casas y nos tiraban como material de ganado. Los acusados de este proceso, que actuaron como peones de campo, son solamente el eslabón final de la cadena. Señora testigo, ¿cuál es, en su opinión, y según sus cálculos, la cifra total de asesinados en el campo? De los 9.600.000 perseguidos que vivían aún en territorios dominados por sus perseguidores, desaparecieron 6 millones, de los que hay que presuponer que fueron deliberadamente liquidados. En este campo murieron 3 millones de personas. Pero para saber la cifra exacta de víctimas indefensas de esta guerra de exterminio, hay que sumar a los 6 millones de asesinados por motivos racistas, los 2 millones de presos civiles que murieron en la guerra, muertos de hambre, así como los 10 millones de civiles que hallaron la muerte en estas ciudades. Aun cuando nosotros lamentamos profundamente la existencia de aquellas víctimas, nuestra misión es reaccionar a las exageraciones y las propuestas ofensivas de ciertos grupos. Sobre este campo ni siquiera la cantidad de 2 millones puede ser suficientemente comprobada. Solo pudo probarse la matanza de unos cientos de miles, que por lo demás eran de su mayoría procedentes grupos del este. Y no pueden considerarse asesinados aquellos que se unieron a los bandos enemigos. Señor presidente, en este juicio ha quedado clara todas las intenciones políticas de los testimonios que los testigos han podido decir y concertar entre sí con bastante libertad. Con esa conducta de la defensa queda patente la persecución de la mentalidad que convirtió en culpables a los acusados de este proceso. Lo que acaba de afirmar constituye un desprecio y una ofensa consciente y deliberada contra los muertos del campo y contra sus supervivientes. No puedo dar una descripción adecuada del campo del horror, el que mis hombres y yo íbamos a pasar el siguiente mes de nuestras vidas. Era todo pura maleza estéril. Había cadáveres por todas partes, algunos en grandes montones, algunos en parejas o en solitario, allá donde hubieran caído.
Nos llevó cierto tiempo acostumbrarnos a ver hombres, mujeres y niños derrumbarse al pasar junto a ellos y contenernos para no ir en su auxilio. Había que hacerse a la idea de que los individuos simplemente no contaban. Se sabía que morían 500 personas al día y que iban a seguir muriendo 500 al día, semanas antes de que cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer tuviera el más mínimo efecto. Sin embargo, no era fácil ver a una mujer ahogándose en su propio vómito, que estaba demasiado débil para darse la vuelta. Hubo hombres comiendo gusanos y despreciando el pan porque se habían acostumbrado a comer gusanos para vivir y ahora apenas veían la diferencia. Pilas de cadáveres desnudos y obscenos. Y una mujer apoyada sobre ellos, cocinando la comida que le acabábamos de dar sobre una hoguera. U otra mujer completamente desnuda, bañándose con su ración de jabón y con el agua de un tanque en el que flotaban los restos de un niño. Poco tiempo después de la llegada de la Cruz Roja Británica, recibimos una gran cantidad de barras de labios. Esto no era en absoluto lo que deseábamos. Habíamos estado suplicando cientos y miles de otras cosas. Y no sé de quién fue la idea de las barras de labios, pero desearía con toda mi alma saber quién lo hizo. Fue la obra de un genio, de absoluta brillantez en estado puro. No creo que nada hiciera más por las internas que esas barras de labios. Las mujeres se acostaban sin sábanas ni camisones, pero con los labios rojos. Las veías pulular por ahí sin nada más que una manta sobre los hombros, pero con los labios rojos. Una vez vi a una mujer muerta en el mortuorio que se aferraba a un tubo de barra de labios. Por fin, alguien hacía algo para convertirlas de nuevo en individuos. Esas barras de labios empezaron a traerlas de vuelta a la humanidad.